Sí, sí, Lo sí. No, pará. Como para bailar como Chayanne. Lo mostra... No, obvio que no baila como Chayanne y no va a tener la presentación de Paul McCartney, pero la última imagen que teníamos de una nota de hace casi 1 año y medio se lo había visto muy mal y el video que subió la familia en las últimas horas se lo ve haciendo pesas, riéndose, firmando autógrafos. Bueno. Pero aclaró. Poco creíble. Dame un No, pero aclaró, dijo, esto no es que salimos de gira, me estoy preparando hace 1 año para Despedirme. despedirme Está bien. por completo porque soy un hombre grande. Está bien. Y me sí, parece escuchame. bueno. Está Está bien. grande, Ozzy. Sí. Pero, sí. Moreto está ¿Esto? como en una cruzada de voy a incomodarlo todo lo que pueda. Cristina Aguilera. Igual todo bien, boludo. Cristina Mención- Aguilera canta como los dioses. Mención especial para el chat que durante un rato se dedicó a poner canciones con nombre de mujer, que fue la microconsigna lanzada cuando fuiste a abrirle ¿sí? a la puerta a Nicolás. Esa fue la consigna. Canciones con nombre de mujer. Muy breve, pero muchos contestaron, la verdad, bien. Bien. Mandy Gracias. está, ¿no? Mandy es un Mirá, clásico. Mandy no lo habíamos dicho. Mandy, ¿te acordás? Mandy No, la de Mandy la de... Barry Manilow. Barry Manilow. Oh, qué Gran chabón cantante. ese, Barry Manilow. Qué tiene un- ¿Se la chabón. podés poner, Moreto? No, bueno, ¿A quién se la pongo? me parece que es temprano. es medio bajonera, me parece. Barry Manilow, búscate. Barry Manilow. Ah, la que usan en Los Simpsons para Margo. Oh, Mandy, Claro. Oh, man. tú llegaste a mi Que Que vida. dice, Exacto. oh, Margo. Claro, exacto. Bueno, Que hoy es el vamos papá a de hablar... Leo. Claro, Ricardo Margo. Porque... Llega Ricardo y todos le Ojalá. dicen, no, Margo, llegaste a mi vida volando. Y Claro. me casé de nuevo, Sí. Ricardo, deja de entregar la No, no. Y casa. caíste en cultura, No, Ricardo. No, más pues me lo imagino. ¿no? 3 matrimonios, Ricardo, ¿no? Sí, Como Minervino. flotando. ¿Por qué estamos haciendo comentarios? ¿Te lo íntimos imaginás de la volando gente? cual como Estamos educando al soberano. sostenido por querubines, No, ¿de qué? semidesnudo, llegando Sí. volando? Claro, Claro. ese era el capítulo de Los Simpsons. Sí. Bueno, Ahí hoy está. vamos a hablar de cómo se construía antes, ¿no? Algo por el estilo. Algo por Moreto el tiene- estilo. Hay Moreto muchas tiene- dudas que tiene la oyentada que quiere saber por qué ahora Sí. se construye tan para el orto y antes se construía tan bien. Yo no sé si bien, a mí me resultaba A atractivo ver. este tipo de Esto. estructura. Esto es A ver. lindo. ¿Eso es? ¿Cómo? Esto es lindo, digo. Lindo. Sí. Lo Esto tengo a es- Manilow de fondo y no te escuché bien, perdón. Esto es tipo conventillo, ¿no? Esto es un Amo. conventillo en Buenos Aires. I like it. ¿Cómo sabes? Porque Perdón, cada vez que que vas te- a Buenos Aires vas. Ah, ok. es el Ahí, más famoso. Es muy digamos. típico. Sí, es muy turístico, aunque pareciera ser que esa foto es un poco antigua porque quizá ahora está un poco más ayornado al mundo turístico, si bien se lo deja todo hecho mierda porque parece ser que eso vende, Claro, pero obvio. está un poco más acomodado para el turismo. Es un clásico conventillo de San Telmo en la calle Defensa. Ahora no me acuerdo el nombre, si era de los E6 o de quién. Pero bueno, sí, es una construcción. Primero que la pregunta seguramente tiene que ver por cómo se construía en términos formales, en términos de calidad constructiva, En espacial. A mí ¿Cuál me era la gustan- pregunta? Me Yo gustan tengo- mucho estas casas así, Ajá, ¿y A qué mí es lo me- que te gusta? Vamos a hacer una especie de consultorio psicoarquitectónico. A mí me gustan mucho las casas esas que todas las puertas dan como A un espacio común. Sí. A un corredor o Sí, patio pero si es en planta baja. No me molesta que sea patio, ¿eh? Yo sé que en Bien. invierno es un hinchada de pelotas igual. Porque capaz salís ahí al patiecito este en invierno, Claro. salís de la pieza para ir a la cocina por ese patio, te cagás de frío, no está bueno. Sí, pero son lindas esas casas. ¿Sabés lo que me Sí. gusta a mí de este tipo de Dale. construcciones? Altas. Disparen. Es raro lo que voy a decir. Por ejemplo, tranquilamente podés jugar una escondida ahí con unos amigos. Es y, verdad. y te haces alto juego. Es Entonces verdad. podés decir, juego a la escondida en mi casa. Bueno, sí, tenés lugares para esconderte. Dos lugares te podés Pero poner. acá esto es enorme, es como que todo es grande, tenés Sí, recovecos, claro. tenés mucha intimidad. Una Probablemente- persona puede estar en una punta y la otra en la otra y ni se enteran. Claro, No. pero eso tiene que ver con el tamaño. Probablemente habría que ver si la cuestión arquitectónica Yo- incide en el juego de la escondida. Yo Lindo voy- tema para desarrollar. Sí. Yo voy a algo un poco más profundo, como alumno frustrado de la arquitectura, producto que lo escucho a Trellini hace 10 años hablar de esto. Noto que pese a la distribución o esto que hablaba Matías, que es difícil ir al baño, que está el patio de por medio,
noto muchísimo más riesgos tomados en la aventura de querer contar algo a partir de lo que se construye, desde la elección de los pisos, esas columnas, las barandas. Hoy está todo, no digo hoy está todo, hoy veo que algunas de esas cosas se resuelven de manera más minimalista, más como pared blanca, coso de madera, chao, ¿no? Y en el fondo no dicen nada. Siento que esto dice mucho, tal vez no es práctico para la construcción. Por No. eso la nostalgia. Bueno. No a todo. No a todo, perfecto. Para empezar bien. Me gustó. Como Moreno, que le dije una pregunta kilométrica el sábado y me dijo, no. Sí, por Sí, pero favor. entonces ya. Va a hablar. Anda ya. Va a hablar Deitch. Yo siento que hay sí. vida ahí. Hay vida. Que favorece la sociabilidad. Ajá. Bueno, es un buen punto. Es lindo eso. Mira lo que dijo. Es un buen che. punto. Decirle sí a eso. Eso sí, 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 sí. a todo. Sí. Sí, hay varias cosas para decir. Vamos, a ver, lo que vos decís, Cabezón, tiene que ver con unas cuestiones de índole formal o estilísticas. Esa es una construcción de principio del siglo XX que viene heredada básicamente de Italia. Podríamos decir que es más bien herencia italiana, pero en general es una herencia europea. Hay algo de España ahí también, pero básicamente es italiano. Hago un paréntesis ahí igual. En esos lugares de donde viene de origen era sin medianeras, ¿no? No era con medianeras. Digo, cuando uno ve las películas de esa época italiana o españolas, es como un terreno donde Sí. pasa eso, pero no hay medianera. Sí, hay. ¿Sí? De hecho, sí. Lo que pasa que la configuración urbana espacial de Europa no tiene mucho que ver con la configuración urbana americana, que es la nuestra. Pensá que en Europa todo eso es una construcción milenaria de cientos de años, de culturas heredadas y de tradiciones que se van heredando, de cómo apropiar el espacio y cómo ir construyendo lo urbano, que viene de miles de años y ha pasado por varias etapas en la historia. Y en América eso nace directamente prácticamente con la revolución, digamos. Es muy poco lo antiguo que hay en América. Claro. Tenemos un poco más de 500 años de historia y pensá que la revolución industrial y la revolución francesa tiene más de 250 años. O sea que estás estribando, y la gran cantidad de las ciudades fundadas en América ya son post-revolución francesa. Bahía Blanca es una ciudad que se funda con la revolución francesa ya hacía rato que existiendo, y la revolución industrial. Entonces, la mayoría de las ciudades americanas, no las grandes, las históricas, las viejas como Buenos Aires, como Cusco, como Valparaíso, pero en general las ciudades americanas tienen una impronta moderna, Claro. en el sentido histórico de la palabra. Así que la configuración espacial y urbana es muy especial, no tiene mucho que ver con los europeos. Los europeos no tienen las manzanas que tenemos nosotros. La unidad espacial por excelencia en América es la manzana. Sí, Y dentro de la manzana la parcela. claro. ¿No? Y la convivencia entre la parcela y la manzana es lo que te va dando la unidad espacial básica urbana. Sí. Y la sumatoria de manzanas con sus parcelas te van armando después una ciudad. Ay, bueno, es mucho más complejo que eso, pero digo, en términos de territorio y espacio, así van naciendo. En Europa no es tan así. No es tan así. ¿Las manzanas no son tan manzanas? No son tan manzanas ni fueron pensadas tan manzanas. Mirá. ¿Me entendés? No todas, quiero decir. No, sí, está Vos bien. te vas a los griegos y ya pensaban, sí, en la manzana, pero con cómo organizaban la manzana, el territorio, las maneras de conectarse entre sí. No vamos a hablar de la historia del urbanismo, que puede ser un poco en volante, pero la idea de la medianera Sí. sí es un factor común, pero no así la organización espacial, de cómo te metes adentro de Claro. una parcela. La casa esa que vimos, Sí, señor. que es la casa, un convento, que después es la casa Chorizo, eso es bien argentino. Sí, la casa Chorizo, la casa Chorizo. no hay muchas, no existe una cosa similar en otros lugares del Mirá. mundo, es muy ¿Sello argento. argentino? Es como, claro, es como que, viste, la casa Chorizo sería como la lapicera, el bondi, esas boludeces, Claro. Messi. Esas cosas nuestras. Esa es la casa Chorizo. dulce La de casa leche. Chorizo es en un lote angosto, Sí. el famoso lote de 866, que tiene que ver con unas varas, no importa, otro día hablamos de eso, pero un lote angosto, más o menos entre 8 y 10 metros, más o menos, donde se dispone la vivienda en tira,
sobre un lado de la medianera, se recuesta sobre un lado de la medianera y sobre el otro lado de la medianera se deja libre. Bien. Generalmente se recuesta, la pared lisa, la medianera queda orientada más o menos a las orientaciones sur, donde no da el sol, y la otra es donde da el sol, o sea, donde la luz pega. Bien. Las ventanas están organizadas siempre generalmente al lado de donde da el sol. ¿Pero eso no te da casas muy oscuras como pasa con las casas de chorizo? No, al revés. Si te orientas al sol, entra la luz. Claro. Pero no El termina norte. pegando en el patio normalmente la luz. Al revés, digo. No, porque no. Mirá, poné la foto. A ver. Si vos ves la foto donde La están las foto, ventanas, la de siempre. Sí. es la única que vamos a De ver Chorizo House. hoy. En la casa Chorizo, las ventanas miran al norte. ¿Por qué? Porque Ok. al norte, esto lo tengo que aclarar. Ah, esa es la medianera que le da el sol. Claro, la medianera del vecino no la mires. No, vos, no. Vos mirás las ventanas. Entonces, la oquedad del patio tiene, y las ventanas tienen orientación norte, donde da el sol. Perfecto. Entonces, las ventanas les pega la luz del sol y eso Claro. puede generar iluminación, hasta inclusive calentar un poquito. Entonces, la casa Chorizo era básicamente una tira que pegaba contra una medianera, las ventanas sobre el otro lado, obviamente no dan a la medianera, y esas ventanas orientadas al norte. Y cada tanto, a esa tira le salía en el sentido a 90 grados transversal, le salía otro pedazo, otro paquete, que era otra estancia que tenía que ver con los servicios, estares, cocinas y demás. Entonces generabas como patios, Claro. secuencia de patios. Los lotes eran muy largos, Mira, ahí vemos casas chorizo. eran angostos y largos Sí. y se daban secuencias de patios. Y cada patio era una especie de vecindad, Claro. que originalmente nacen como casas de gente bien Ujú. y terminan después con la evolución de la ciudad de Buenos Aires, esa gente bien se muda de esos barrios a otros barrios y esas casonas terminan albergando a muchas familias Claro, y se sí. terminan convirtiendo en conventillos, que tiene que ver con la ola inmigratoria de fines del siglo Tremendo. XIX. No se vivía muy cómodo que digamos ahí adentro. Y en una pieza vivía una familia, en piezas Claro. grandes pero una familia. Entonces todas daban ese patio y ahí es donde dice acá el colega Deitch, Julián, daban esa especie de vecindad. Claro, Ahí se se daba esa generaban vida. esas vidas, claro. ¿Puedo hacer una? Sí. ¿O querés hacer una vos, Joaco? No, no, hace vos y yo después hago la otra. Rapidito, acá en Bahía, Nico, Celarrayán 128, hace algunos años era lo que se conocía como el Teatro Poquelín, después fue el Teatro Apolo, del cual participé. Al Poquelín iba mucho yo. Bueno, Arriba. eso claramente era un conventillo muy parecido a lo que acabamos de ver, inclusive más grande todavía. Era un Mirá. lugar realmente muy, pero muy lindo. Mirá. De hecho, doble entrada. Vos podías entrar por una puerta doble hoja y hacías, no sé, 15 metros y tenías la otra entrada. Hacías esto, por arriba. Claro. Y arriba se juntaban. Inclusive era tan Espectacular. grande el lugar que había un teatro. Una de las habitaciones era un teatro, imagínate lo grande que era. Y todo el patio era justamente así. Como la foto que vimos con tipo baranda, balcón. Y vos mirabas y tenías el piso Claro. de abajo. A lo que iba con esta pregunta, es como una introducción. Ujú. Acá en Bahía Blanca, ¿qué onda con ventillos? Ha habido. Ha habido varios quizá también, en ¿no? formato más pensiones. En no el sé. casco histórico quizás Sí, de la sí, ciudad. Claro, sí, porque es donde se dan esas construcciones. Pero igual el conventillo, que viene un poco de convento, porque el convento es una forma de claustro con secuencia de habitaciones, entonces esa derivación en la palabra dice, bueno, es como un convento degradado, por eso se le decía conventillo, ¿me entendés? El convento es un lugar donde hay muchas especie de locales uno al lado del otro donde estaban todos los curas y los que hacían no importa, las religiones determinadas. Yo tengo mi pregunta para Trelini Pero sí, vinculada con en esto. Bahía había, pero tenía más forma de pensión, perdón. Y el conventillo es algo más porteño, ¿eh? Ah, ok. Claro. Es algo más... ¿Y cuál es la diferencia entre conventillo y pensión? Me parece que tiene que ver con el momento histórico en el que se sucedió, Ok, listo. al fin del siglo XIX, y las inmigraciones y todo eso. Che, Sí, lo más parecido al conventillo que podríamos tener, lo que no sé si calza el año o no, pero son la casa de los ingleses ahí enfrente de las vías. Después terminó medio modo conventillo en su inicio. No, sé si habrá sido sé. así. No, esas eran unas viviendas donde vivían empleados ferroviarios y después eso quedó abandonado y se ocupó, pero no. Pintoresco Mi- eso que decís sí. vos, ¿eh? Mi pregunta va de la siguiente manera, Trelini. Yo veo, por lo menos porque miro mucho Rimax Buenos Aires, Sí. que la vieja casa Chorizo de Buenos Aires hacen como unos PHs divinos o hacen Mi una- casa. Mi casa es una casa Bueno, de chorizo.
Tu casa, exacto. Porque después eso queda como, guarda que después eso queda como tipología, como manera de ocupar el espacio. Y además es una cuestión casi voluntaria, no es que vino un arquitecto y pensó en esto, ¿eh? Es una casi cosa espontánea, es una cosa que se va transmitiendo como una tradición espacial, ni siquiera arquitectónica. Pero por eso te digo, acá en Bahía Blanca los arquitectos o arquitectas tienen o han hecho de las casas chorizos algunos así PHs o casas como hiciste vos en tu caso, porque no se ven mucho cuando uno pone a alquilar o comprar, más bien ven que esas casas se tiran, no se reformulan. Porque Bahía tiene todavía Principalmente en la falda, Bellavista, Microcentro, Sí. las tiran a la mierda, no las rearman. Yo quiero vivir en una de esas casas, si quieren. Sí, se tiran, pues porque es como que hay una cosa. Bahía es una ciudad que tuvo la impronta de ser una mega ciudad y eso se frustra cuando cae Perón. Desde el fin del siglo XIX hasta la caída de Perón, Bahía estaba destinada a ser el gran puerto del país, el gran playón ferroviario de América del Sur, ¿viste? Tenía como una vocación de mega ciudad, que obviamente eso fue frustrado, como muchas ciudades del país, desde el plan Larkin en adelante inclusive. Pero quiero decir, Bahía quedó como armada como una super ciudad y no tuvo después la escala poblacional como para poder sostenerla. Vos tenés infraestructuras de la puta madre en una ciudad que tiene 340.000 habitantes. ¿Me entendés? Que podría soportar 1 millón o más. Sí. ¿Me entendés? Por sus infraestructuras que el siglo XIX imaginó. Entonces tenés mucha arquitectura instalada de gran calidad que quedó en una ciudad chica, medio vacía, donde se fue expandiendo con muchísimos conflictos. Entonces esas casas se fueron degradando, el centro no fue densificándose de modo tal que eso valga como para que alguien las recupere y quiera vivir ahí. Inmediatamente te ibas a las afueras, había como esa cosa de vivir en la periferia. Los suburbios. Claro, entonces como que el centro pujante en algunos sectores se vino abajo, que tenía que ver con la estación noroeste y la estación sur, que es donde tenés como los dos grandes fuerzas de crecimiento ferroviario, que tenía que ver después con Villa Mitre y con el barrio noroeste, todo esto del otro lado de las vías, y ese impulso que tomaba que se había planteado para que Bahía sea desde el siglo XIX hasta mediados del siglo XX, eso cae y queda como detenido y todo eso se va degradando. Claro. Y esos lugares se transforman en lugares de más o menos calidad y la gente busca otros lugares para habitar y esas casas se vienen a pique. Entonces la mejor arquitectura de la época y demás, como podría ser todo Soler y todas esas casonas, Sí. donde hay mucho de eso, Bransen. está recontra venido abajo. Me encantaría que eso sea el mejor lugar de la ciudad. La verdad que sí. Y no para el lado de la universidad y todo eso, que es donde yo soy muy fana de los barrios antiguos, no de los barrios nuevos. Como el barrio universitario, La Falda, son barrios nuevos para mí. Claro. Anoche me pasó que me volví de lo del señor de Luisa caminando, de noche. Me contó, pues estuve recién por ahí. Bueno, qué maravilla el barrio Pacífico de noche. Mi barrio también. Aunque creo que soy de kilómetro 5. Sí, sí. No, es el mejor barrio de Bahía Hay Blanca. que cruzar Charlones. Para mí, cuando uno cruza Charlones, Y entras en el barrio. Charlones cambia sí. todo. hay que cruzar Charlones. Sí. ¿A qué voy con esto? Y obviamente, como siempre que viene y se va a Trelini, lo podemos ampliar para más adelante. Me da la sensación que hemos salido a buscar una ciudad en la periferia, que la tenemos acá adentro, como acaba de decir Trelini. De Bransen, para ese sector, tenemos una ciudad que... Hay mucha ciudad en lo que es la zona centro, que Sí. es vías, Pacífico es un sector es para seguir Arroyo, explotando. vías noroeste, Canal Maldonado, todo ese anillo de centro que es la ciudad del siglo XIX, digo, la ciudad del centenario, esa es la ciudad del centenario, de ahí para afuera era una ciudad de periferias, sacando que había barrios importantes como Harding Green, como Villamitre, Sí, como sí. Noroeste, como Pedro Pico, pero digo, Villarrosas. Pero digo, en general esa era la ciudad, la gran ciudad consolidada del centenario. Y eso me parece que donde tenés el mayor acervo histórico, cultural, arquitectónico, tenés ahí gran parte de la historia de la ciudad. Bueno, para mí eso es lo que hay que
poner en relieve. ¿Puedo dejar una picando para el próximo Sí. Sí, segmento? porque nos tenemos que ir. Hablando de la ciudad, de los barrios, ¿La etcétera, podemos etcétera. anotar? Alejandro, que es el más ordenado de la nota. Muy cerca del barrio Aprovechan, Pacífico. Sí, Sí. Calle Uruguay. Sí, señor. Continuación de calle Paraná. Sí, señor. Es decir, Uruguay, desde calle, no tanto Estomba, te diría desde Celarrayán hasta Lem. Es una zona muy particular de la ciudad, para que Sí. después hagamos un poco de Sí, repaso. Podríamos hacerlo con el Google Earth. ¿Con el son- Google qué? el Google de- corazón. El Google de tu Dale, mamá. boludo, déjalo. El Google de tu mamá, pelotudo. Dale. Es un sector resarpado de la ciudad y todas las casas son hermosas. Realmente Sí. es como hay un contraste muy grande entre lo que es última cuadra o primer cuadra de Paraná, mejor Claro. dicho, Qué tipazo. y ya lo que es la primer cuadra de Uruguay. Sí, cambia mucho. Estómago le da cambia mucho la Pero no ciudad de pasa con Estómago. otras calles. No. Pero Como es por verdad. ejemplo, no sé, San Juan Mendoza. No, Estoy pero hablando de porque Uruguay continuaciones. habría que estudiar bien qué era Uruguay hace tanto tiempo. Unos chalets hermosos. Alem. Claro, me parece debe haber sido la calle que estructuró el barrio universitario Uruguay. en sus comienzos. Bueno, Uruguay. ¿podés Puede estudiar haber para la pasado. próxima? Lo voy a estudiar Gracias, en mucho detalle. Y Le voy a después poner ponemos el Google exhaustivo estudio al asunto. El señor Nicolás Trelini, aplausos, Gracias. por favor. ¡Bravo, Nicolás! Gracias. No es para tanto. Alejandro Ubres. ¿Qué crees? Aplausos. Bueno, ¡Bravo! bueno. El señor Che, Matías Moreto, le mandamos un saludo a Pepa, que está con su familia. Mañana Saludos a seguramente Pepa. va a regresar. Mario Minervino dice Trelini Grosso. Bueno, No, hemos logrado el que tiene Minervino que venir venga. acá a darnos una mano es Mario. Eh. Cuando cuenta historias de la ciudad, Sí. Mario Bueno, a Mario le vamos a preguntar, ahora le voy a escribir, le voy a decir que me cuente la historia de Calle Uruguay. Mario Seguro sigue- que la sabe. Por favor. Mario sigue contando historias de la Bahía. Tendría que venir, ¿eh? ¿Lo hemos invitado? Porque podríamos hacer... ¿Qué? Sí, No sé, estaría bueno. bueno que nos dé... ¿Qué un poco dice? de- No sé. ¿Qué quiere hacer? Saludos, Mario. 12 y un minuto, nos vemos. Chau, chau, chau. Chau. Viene la Peña de Homero con Daniel. Nos vemos. Chau, chau, Hasta chau, 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 mañana. chau. Mirá, y otro la goza. La nueva banda alternativa me suena tipo disco punk. Y su envidia rabiosa siento